Hola, ¿qué tal? Estamos con otro video, esta vez relacionado con la clase número 9, que está ya publicada entre el material de lectura obligatoria. En este caso vamos a tocar de esa clase algunos puntos referidos al espacio judicial, a los usuarios de los edificios para la justicia, y vamos a repasar algunos lineamientos de diseño. Todo el material escrito amplía lo que en este video podemos ver. Este video es solo para tomar contacto audiovisual y para presentar el tema o alguno de los temas que sería muy bueno ampliarlo en el foro a partir de las experiencias que cada uno de ustedes tenga al respecto. Empezamos con el video y bueno, los espero en el foro. Muchas gracias. Principios ordenadores de la arquitectura judicial. La arquitectura judicial debiera entenderse como la manifestación construida de este aspecto fundamental de la cultura, como es la administración de justicia. La ley y el derecho requieren de límites espaciales precisos y singulares en los que desarrollar los procesos que culminan con el acto judicial. Esto es, el contraste de versiones, de distintas visiones de la realidad o como resultado de las investigaciones, el objetivo fundamental es la búsqueda de la verdad por encima de todo concepto. La arquitectura se configura como el escenario en el que tiene lugar el juicio de cualquiera de las formas que se conciba o de cualquiera de las formas que se llevan a cabo en las distintas administraciones de justicia o en los distintos sistemas procesales. La arquitectura debiera contribuir entonces a ese fin último, que es la búsqueda de la verdad jurídicamente aceptada. Con lo que está el espacio y la funcionalidad de ese espacio y sobre todo su simbología van a estar entonces constituidas no solo por los análisis o las cuestiones arquitectónicas y urbanas propias de nuestra profesión, sino también por la práctica jurídica. La práctica jurídica, los aspectos arquitectónicos y urbanísticos son los que van a, de último, determinar cuál es la funcionalidad del espacio requerido y cuál es su simbología. El espacio judicial no es neutral. El estudio de los factores que determinan el diseño interno de los juzgados y de las salas en las distintas culturas o en los distintos países nos pueden dar una profunda comprensión del derecho que en cada uno de esos países se ejerce. La arquitectura de las salas favorece o justifica el principio de presunción de inocencia y tiene que ver eso con la disposición y las medidas de seguridad que se toman respecto del acusado. En los países donde se está implementando, ya se implementa el sistema acusatorio, que en principio implica una gran participación ciudadana o pretende la transparencia a partir de la participación ciudadana en juicios orales, de todos modos, según sea la conformación de la sala, la capacidad de la sala, la posición del público y sobre todo la posición y la situación del acusado respecto del resto de los participantes del proceso, determina o puede darnos una buena imagen de cuál es el sistema de derecho que ese país o esa sociedad aplica y sobre todo cuál es la situación del acusado respecto de su presunción de inocencia. El diseño arquitectónico de las salas o de cualquier ámbito procesal nos permite distinguir las distintas categorías de las personas que están presentes en ese acto. Bueno, es inocente, la disposición del mobiliario, las características del mismo y las visuales que cada uno de los participantes tienen respecto del resto. No es inocente y no es casual, responde a una jerarquía que el diseño arquitectónico acompaña o representa. Si bien yo he escuchado argumentos que justifican la altura del estrado o la altura de un estrado de mayor altura que el resto del mobiliario de las salas de juicio relacionado con el control que debiera tener el juez sobre la totalidad de los presentes o la visión que debiera tener el juez sobre la totalidad de la sala. De nuevo, no es inocente la altura y la posición del único que está enfrentado a la sala o al resto de los participantes. Encima de esto está generalmente puesto en el medio,
Si a esto lo aumentamos dándole mayor altura al estrado, la jerarquía del juez o de quien está presidiendo el acto es sin duda mayor que el resto. No es lo mismo como se ve en la sala de abajo, un estrado tan alto con el resto, con no estado solo alto, sino con una construcción que la distingue respecto de los escritorios más sencillos, que ambas partes, que son quienes van a presentar sus visiones de la realidad, son escritorios mucho más sencillos, parecen escritorios típicos de oficina. En la sala de arriba se ve una disposición distinta y claramente se ve, no solo por la cercanía, sino porque están todos al mismo nivel. Hay una situación que parece más coloquial, que parece de debate más horizontal. No necesariamente es la arquitectura la que va a definir cuál es la característica del proceso y cuál es la autoridad que tiene el juez, si es más o menos democrático. Lo que sí va a representar esa idea de mayor democracia, de mayor participación, de igualdad, o una relación o un sistema donde el juez tiene una jerarquía, o quien preside el debate, tiene una jerarquía distinta que el resto de los participantes. Si como dijimos la arquitectura judicial es la expresión construida de la administración de justicia, entonces la justicia se legitima en parte a partir del espacio, de los espacios que ésta ocupa. Los edificios públicos y los edificios judiciales obviamente pueden inspirar o devaluar, calmar o oprimir. La configuración espacial de los juzgados o de las salas de justicia pueden servir para otorgar prestigio y dignidad o para disminuir la credibilidad sobre la eficiencia o la eficacia del Poder Judicial. La arquitectura legal puede asociar al derecho también a la tradición o puede simbolizar cambio o innovación. La sala que vemos a la izquierda es la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Justicia de Buenos Aires. Inspira conmemora el pasado, tiene símbolos que representan una sociedad o relacionan la justicia con la religión, que representa una sociedad que bastante distinta a la que representa la sala de la derecha, es una sala del Palacio de Justicia de Burdeos, con una imagen muchísimo más relacionada con el cambio y la innovación, ¿no? Los tribunales entonces pueden conmemorar el pasado, pueden reflejar las aspiraciones para el futuro. Cuando uno observa las salas de juicio oral, es llamativamente repetida su disposición en los distintos sistemas judiciales de los distintos países del mundo, de las distintas jurisdicciones. Casi todas son muy parecidas y hay que ver cómo se dividen esos espacios entre jueces, funcionarios, jurados, testigos, agentes de seguridad, medios de comunicación, público. Hay una preponderancia a establecer este tipo de esquemas de sala de audiencia donde está claramente dividido cuál es el sector que va a ocupar el público, cuál es el sector que no puede ocupar el público, cuál es el sector donde se va a desarrollar el debate y el público no está participando de ese debate, sino que lo está observando. Esa disposición responde a un sistema de justicia. Está claramente dispuesto en todas las salas cuál es la posición de la parte acusada, cuál es la de la acusadora, o dónde se enfrentan las dos posiciones, de la visión de la realidad. El juez o el tribunal siempre enfrentando al público en el fondo de la sala, en un sector no accesible ni para el público ni para ninguna de las partes. La disposición del acusado en los juicios penales a veces está delimitada por barreras físicas, inclusive, que como decíamos, nos permiten por lo menos dudar de la presunción de inocencia. El derecho que es el derecho que tiene cualquier persona hasta que la condena no se haya llevado a cabo, hasta que la sentencia no se haya llevado a cabo. Inclusive las barreras entre el público y este sector de debate a veces también son físicas y no se pueden traspasar. Esta disposición, como decía, alargada o vertical o
o lineal de las salas que culminan en el estrado son las más comunes. Son muchísimo más comunes que otro tipo de diseño como circulares o abiertos, donde las salas podrían tener o representarían una interpretación distinta de cuál es el proceso que se lleva a cabo en ellas. Si bien están bastante desarrollados en el texto de la clase que está subida de la clase escrita, vamos a recordar lo que en esa clase se enumera como lineamientos de diseño de la arquitectura judicial. El primer concepto que se desarrolla es el concepto de estructura o espacio modular. La modulación, como en cualquier arquitectura, nos ayuda a ordenar el proyecto, a ordenar la relación entre el equipamiento y el edificio. Las posibilidades de modificación o de crecimiento son muchísimo más fáciles cuando el edificio se diseña con una estructura modular. Esta posibilidad que nos da la estructura modular es la de crecimiento, tanto en horizontal como en vertical. El crecimiento tiene que ser posible en un edificio nuevo que se piensa como un edificio judicial, porque el crecimiento vegetativo de la población en general aumenta la cantidad de dependencias. Existe la posibilidad también de cambios de procedimiento que generen necesidades espaciales o que las disminuyan. Pero la posibilidad de crecimiento, tanto en horizontal como en vertical, y eso depende del terreno en el que estamos asentados, tiene que ser posible. Hay que tomar en cuenta que los espacios que estamos diseñando son espacios institucionales y por lo tanto ese carácter institucional de estos espacios tiene que estar presente en el diseño y en las simbologías puestas en juego. La actividad judicial es, por definición, pública, y esa publicidad y esa transparencia de los actos que se llevan a cabo dentro de los edificios tiene que estar presente en los lineamientos de diseño. No necesariamente las salas de audiencia tienen que ser vidriadas, pero digo, sí, el público tiene que tener la posibilidad de acceder a todos los lugares donde el público debe acceder, y la transparencia tiene que estar presente en el diseño del equipamiento y el diseño propio del edificio. Como cualquier arquitectura de servicios, la funcionalidad es esencial. Es una arquitectura donde se llevan a cabo procesos, los procesos están, como lo habíamos dicho, reglados y claramente definidos, con lo que el edificio tiene la obligación de ser funcional, porque es un edificio que se piensa para un uso específico, con procesos, como dije, ya determinados. El carácter del público del edificio judicial, y habíamos visto también que es un edificio público bastante particular porque en muchísimos casos la gente que accede a ese edificio tiene la obligación de acceder porque es citada o porque como testigo, como imputado. Por lo tanto, la accesibilidad a los edificios y a los espacios donde ese público tiene que acceder tiene que estar garantizada. La modernidad, en el sentido de que el edificio tiene que acompañar a los procesos judiciales y a la imagen de Estado adaptado a los tiempos y a los momentos históricos que se viven. La seguridad, tanto en los aspectos propios y específicos de la seguridad relacionadas con las personas como con los bienes, por el tema de los detenidos, por los temas que se tratan en los edificios judiciales, temas siempre relacionados con cuestiones de seguridad, donde la peligrosidad de algunas situaciones requieren de estudios especiales de seguridad, pero también la seguridad de las personas. Son edificios públicos con acceso de grandes cantidades de personas, por lo que la seguridad de las personas que ingresan al edificio y la seguridad de las personas que trabajan en ello tiene que estar garantizada. Tienen que ser edificios adaptables, lo dijimos, los cambios procesales no los decidimos nosotros, los deciden los legisladores. Las leyes cambian, los procesos cambian y el edificio tiene que adaptarse a esos cambios para no ser obsoleto. Son edificios que requieren imagen gubernamental porque el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado,
Por lo tanto, el edificio, su impronta urbana debiera ser la de un edificio gubernamental. Y, de nuevo, por ser un edificio público, la aplicación de técnicas sustentables y ecológicas se hace una norma, toda vez que el ejemplo de la arquitectura sustentable debiera surgir del Estado y de sus edificios públicos. Relacionado con estos lineamientos de diseño, aparecen dos conceptos importantes y fundamentales en un edificio público, que son los que tienen que ver con espacios públicos y espacios privados. Por definición, un edificio público tiene sus espacios públicos, con excepción de aquellos donde la privacidad es necesaria para que las funciones específicas sean llevadas a cabo. Son necesariamente privados los ámbitos de resguardo, de documentación y de pruebas, los ámbitos de testigos protegidos. Hay condiciones de transparencia que determinan que el juez no pueda ser abordado por las partes ni por las personas involucradas en el juicio. También los laboratorios forenses, las alcaldías penales, los foros de jueces, las salas de jurado y ámbitos de guarda de documentación, son ámbitos que tienen que tener o deben tener el acceso restringido del público en general, o donde el acceso solo le es permitido a determinadas personas. Por lo contrario, los espacios públicos son aquellos espacios donde se tiene libre acceso desde el exterior, donde la gente puede ingresar sin ninguna restricción, más allá de las condiciones de seguridad propias de la cantidad de personas que son aceptadas en esos ambientes. Esos son halls, sanitarios públicos, pasillos de circulación pública, estacionamientos públicos, y, de nuevo, por definición, todas aquellas áreas donde no es necesaria la privacidad, ni por cuestiones de seguridad, ni por cuestiones propias de los procesos que se llevan a cabo ahí. Como principio podríamos decir que los edificios judiciales son aquellos en los que los espacios públicos debieran ser lo más públicos posible y los espacios privados los más privados posibles. Ese sería el edificio ideal, donde se garantizan los derechos y a su vez se garantiza que el proceso judicial pueda ser llevado a cabo. Bueno, y ahora vamos a ver este apartado de los usuarios. Habíamos visto en las primeras clases que, si bien los que trabajamos en la actividad de la arquitectura judicial estamos acostumbrados a establecer programas de necesidades sobre la base de las necesidades exclusivas de jueces, funcionarios y empleados, en el mejor de los casos, de jueces en el peor de ellos, habíamos visto que en realidad los usuarios de los edificios judiciales son muchos más que los empleados y los funcionarios judiciales, y toda vez que se trata de un edificio público y toda vez que nosotros hacemos arquitectura pública, debiéramos tomar en cuenta las necesidades de todos los usuarios de estos edificios de la justicia. Los jueces, funcionarios y empleados judiciales son los ocupantes naturales de estos edificios. Son los que más rápidamente identificamos como usuarios de estos edificios. Los programas de necesidades que definen estos espacios responden o debieran responder a las actividades que estos agentes desarrollan. El modo de habitar de este tipo de usuario es ocupar los espacios trabajando. Las actividades que desarrollan son generalmente privadas y en algunos casos de seguridad, y están determinadas por procedimientos de uso y funcionamientos propios de las dependencias judiciales. Los programas de necesidades debieran ser amplios y flexibles en su propuesta. La experiencia que tenemos en la justicia federal con la implementación del sistema acusatorio en la justicia penal nos muestra la necesidad de contar con espacios flexibles para adaptarse a los cambios. Adaptarse al nuevo código nos está generando adoptar soluciones cada vez más complejas y onerosas en la planta física, en la infraestructura. Esta experiencia también la vimos en distintas provincias que analizamos cuando cambiaron su código penal. Como todo espacio arquitectónico laboral, sus
dimensiones, iluminación, ventilación, accesibilidad, disponibilidad de servicios impactan directamente en el ánimo del usuario y por lo tanto influyen en su productividad y en su relación con su entorno laboral y con el público. De todos modos, las condiciones mínimas están regidas por las leyes de higiene y seguridad en el trabajo, por tratarse de espacios laborales. El tipo de trabajo que se lleva a cabo permite la estandarización de estos ámbitos para facilitar la toma de decisiones al momento de realizar programas y diseños. Otros usuarios habituales de los edificios judiciales, los edificios con dependencias penales, son los agentes de seguridad que trasladan personas privadas de su libertad. Estos habitualmente conocen los mecanismos y procedimientos de acompañamiento de detenidos. Se manejan por los edificios en circuitos preestablecidos, circuitos de seguridad, así debiera ser. Trasladan a los detenidos hacia las alcaidías o recintos de espera hasta su traslado a las salas de audiencia o a las salas de indagatorio. Por otra parte, los edificios judiciales con tribunales o dependencias jurisdiccionales se encuentran custodiados por fuerzas de seguridad, provinciales o federales, según sea el caso. La presencia de estas fuerzas de seguridad, habitualmente durante las 24 horas, impacta en las necesidades espaciales, tanto para posibilitar el ejercicio de sus funciones específicas, como para tener sus propias instalaciones, vestuarios, dormitorios, comedores. Otras personas que también concurren habitualmente a los edificios judiciales sin ser personal de seguridad son agentes de otras reparticiones públicas que habitualmente realizan trámites judiciales llevando papeles, informes, oficios, girando expedientes, etc. Estas personas son habituales usuarios de estos edificios y sus necesidades debieran ser también tomadas en cuenta. Otro de los habituales usuarios de estos edificios son los abogados. Abogados defensores, abogados particulares que defienden los intereses de sus clientes, llevando escritos, participando de audiencias o de entrevistas con distintos funcionarios judiciales. Los abogados desarrollan gran parte de su jornada laboral en estos edificios. En algunos casos cuentan con salas de profesionales para uso exclusivo. En muchos de estos casos estas salas están administradas por los colegios de abogados locales. Y una de las necesidades principales que tienen estos usuarios es la de entrevistas con sus clientes previo a las audiencias o en situaciones que requieren cierta privacidad y que en general los edificios judiciales no les brindan. Denominamos público en general a aquel que no es abogado, al público que concurre a estos edificios para hacer un trámite o una gestión específica, como una audiencia, una presentación, una toma de vista, una denuncia, etc. Utilizan zonas públicas y semipúblicas, el acceso, circulaciones y esperas. El público no especializado concurre generalmente en calidad de testigo, víctima, imputado, en el caso de penal, parte, en el caso del derecho no penal. El público especializado concurre como perito, colaborador, etc. La concurrencia del público ocasional es variable, depende en muchos fueros, hay días específicos para determinadas tareas, días de nota, etc., con los que esos días el público se incrementa muchísimo respecto del resto. El público especializado es menos problemático, conoce la situación de las dependencias, las circulaciones, conoce el edificio. El público que concurre en forma ocasional tiene que ser guiado con mucho cuidado y con mucha atención por la señalética y por los distintos medios de comunicación, con lo que las circulaciones deben ser simples, sencillas y bien señaladas. El público ocasional o eventual, cuyo objetivo es el de participar asistiendo a una audiencia pública o una audiencia penal, es generalmente reducido. La mayoría del público en realidad concurre porque es citado o porque tiene que hacer algún trámite específico. Hay otras situaciones públicas en estos edificios que no son específicamente empleados judiciales. Hay servicios gratuitos de consultoría de abogados. Las distintas universidades suelen tener alguna delegación que asiste gratuitamente a gente con bajos recursos.
También esto lleva a público, usuarios habituales y público no judicial. También hay oficinas sindicales, obras sociales, terminales bancarias, guarderías, bares, comedores, salas de prensa en algunos casos. Todo esto forma parte de ese colectivo que denominamos público en general y que hay que tomar en cuenta cada una de sus necesidades porque todo impacta en las definiciones del programa para un edificio judicial. Otra situación a tomar en cuenta, sobre todo en las grandes ciudades, es el caso en la que se presentan manifestaciones públicas de personas que reclaman por ciertos derechos cívicos o lo hacen en proximidad de un edificio judicial. En muchos casos es la actividad que se realiza en ese edificio judicial la que convoca a esa manifestación. Si bien esta situación no se enmarca dentro de la lógica operativa procedimental de los inmuebles, estas expresiones públicas son comunes en nuestro país, en Argentina, con lo que suelen perturbar el normal funcionamiento del edificio judicial, por lo que resulta útil prever espacios jueces o tomar en cuenta esta situación cuando uno piensa en la implantación y el diseño de un edificio para la justicia. Los edificios con tribunales penales deben prever dependencias para el alojamiento transitorio de personas detenidas que concurren a los edificios judiciales en las distintas fases del proceso judicial estando encarcelados. En muchos casos el imputado transita casi todo el proceso en prisión, por lo que deben tomarse siempre en consideración las implicancias de seguridad, tanto para el detenido como para terceros. La presencia de personas detenidas en estos edificios involucra también al personal penitenciario y requiere de instalaciones especiales para el alojamiento, apoyo sanitario, vestuarios, comedores, locales de estar para el servicio penitenciario y sanitarios y lugares de permanencia transitoria para las personas detenidas. Eso que llamamos alcaidía, no solo impacta en ese local en particular, sino que hay que tomar en cuenta toda la circulación, desde el ingreso de la persona al edificio, su alojamiento transitorio y la circulación desde su alojamiento transitorio hasta el destino dentro del edificio judicial, sea las salas de audiencia, sean despachos de indagatoria o de juez o secretario. Estas circulaciones debieran ser especiales y cuidando la integridad y la dignidad tanto de la persona detenida como del resto de los ocupantes del edificio. A manera de un resumen muy esquemático, podemos decir que hay como 5 grandes grupos de usuarios del edificio: el juez, los judiciales, los abogados, el público en general, la fuerza de seguridad y el detenido, o las personas detenidas. Estos grupos utilizan dos de los ámbitos donde en general las circulaciones públicas y las circulaciones privadas o de seguridad, donde los espacios públicos y los espacios privados se combinan. Estos son las mesas de entrada y las salas de audiencia. En la mesa de entrada se da el intercambio entre públicos, abogados y personal judicial, y en las salas de audiencia, donde se llevan a cabo juicios orales, bueno, se daría el intercambio entre todos los agentes implicados en los edificios judiciales, tanto jueces, personal judicial, abogados, público, personal de seguridad y personas privadas de su libertad. Con lo que estos ámbitos, tanto las mesas de entrada como las salas de audiencia en particular, debieran ser estudiadas y diseñadas según su escala, según el fuero del edificio y con mucha atención y tomando en cuenta esta confluencia de los distintos tipos de circulaciones y de usuarios que tiene el edificio judicial. Alfonso Ramírez Ponce, en su escrito Los habitadores de la arquitectura, señala que los espacios no se usan, no tienen usuarios, sino que los espacios se habitan, tendrían habitadores. Las cosas se usan, dice Ramírez Ponce, y los espacios se habitan. En ese habitar de los espacios, cada habitador se apropia del espacio y le da una forma a ese entorno, confiriéndole un valor de uso subjetivo. Eso se verifica en el uso que se da a los espacios judiciales y de la arquitectura en general. Los espacios que se utilizan durante muchas horas del día
empiezan a tomar una impronta particular según sea el usuario que los está utilizando. Los despachos tienen una impronta mucho más personal que los espacios de usos comunes o de usos colectivos, que de todos modos van tomando una impronta según sea el grupo que lo utiliza. Ese concepto debiera también tomarse en cuenta cuando uno piensa o pretende determinar con precisión el uso de cada uno de los espacios. En realidad, quien lo habita es quien le va a conferir con ese valor de uso subjetivo el verdadero valor que ese espacio va a tener. Bueno, ahora terminamos este video con un fragmento de un capítulo de Los Simpsons, no solo porque a mí me gustan Los Simpsons, sino porque en este fragmento se ve un juicio por el alma de Homero que se lleva a cabo en un ambiente donde la posición del estrado, la situación del acusado, en este caso demandado, es muy precisa la situación jurídica, se parece a algunos de los conceptos que estuvimos viendo. Y es interesante también ver cómo se va adaptando el ámbito para el juicio, que es algo que nos pasa muy a menudo en la práctica habitual. Más allá de haber visto todas estas situaciones ideales en las que los juicios deben ser llevados a cabo, también es cierto que no es la infraestructura el principal problema de la justicia, es uno de ellos, y que los juicios se llevan a cabo de todos modos, independientemente de cuál sea la infraestructura que nosotros podamos aportar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro video. Homero, ¿estás bien? No se preocupe, señor Simpson. Anoche vi Matlock en un bar y aún con el ruido entendí el dilema. Atención, atención. La Corte de Asuntos Infernales entra en sesión. Muy bien. Primero algunas reglas. Número 1, podemos ir al baño cada media hora. Convenido. 2, el jurado será elegido por mí. Convenido. No, espere. Silencio. He aquí el jurado de los condenados. Benedict Arnold, Lizzie Borden, Richard Nixon. Pero todavía no he muerto y acabo de escribir un artículo para el Libro Rojo. Oye, tú me debes un favor. Sí, amo. John Wilkes Booth, el pirata Barba Negra, John Dillinger y la línea de golpeo de los Flyers de Filadelfia. ¡Oh! Perdone, señor Barba Negra. No hay muchas sillas y esta es la última. ¡Ah! ¡Vive los cielos! ¡Qué estropicio! ¡No! Tengo en mi mano un contrato entre mi persona y un tal Homero Simpson, ofreciéndome su alma por una rosca a la que yo entregué y fue consumida con celeridad. Simplemente pido lo que es mío. Tiene razón. Muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Señor Hodge. Homero Simpson, no tengo más alternativa que sentenciarlo a una eternidad. Momento, antes de enviarlo al infierno creo que deben ver algo. Esa es de Homero y yo en nuestra boda. Se casaron en una sala de urgencias. Es que Homero se comió todo el pastel de bodas antes de la boda. Lean atrás, atrás. ¡Es el mapa de un tesoro! Idiota, tú no sabes leer. Cierto es. Mi corrupción era la forma de compensarlo. Querida Marge, has aceptado ser mi esposa. Todo lo que puedo darte a cambio es mi alma que te entrego para siempre. Ya escuchamos suficiente, señoría. Declaramos que el alma de Homero Simpson es legalmente propiedad de Marge Simpson y no del diablo. Oh.
Muy bien, Simpson. Te devuelvo tu alma. Pero esa dona mala vida la tendrás siempre en la cabeza. Ya no te arranques trozos. Ay, es que estoy muy dulce y sabrosito. Bueno, me voy al trabajo. Papá, yo no saldría si fuera tú. Tranquilos, muchachos, tiene que salir algún día. Si te vas, yo